Recibirte, te saludamos, Andrea y Víctor, en la 530. ¿Cómo estás? Bien, acá recién arrancamos sábado, la idea siempre es eh, mantener un poco el vínculo, ¿no? El ida y vuelta con nuestros oyentes, que los sábados están un poco más relajados que los días de semana, pero la política y la agenda y las penurias económicas y sociales que está atravesando el pueblo argentino a veces lo hacen difícil, Cecilia. Esta semana el caso Adorni, toda la expectativa, ¿no? 3 meses, casi 4, el jefe de gabinete prometiendo presentar su declaración jurada y terminó diciendo que ahorró en negro. Me gustaría que arranquemos por ahí, Cecilia. ¿Qué opinás de estas declaraciones y qué opinás del futuro de Adorni en el gobierno nacional? Mira, eso es decisión del presidente Milei. Nosotros, como ustedes saben, en el Congreso tenemos citada una sesión el día 23 de este mes para tratar distintos expedientes sobre interpelación y moción de censura. Porque el jefe de gabinete, a diferencia de otros ministros, tiene una relación con la Constitución y el Parlamento a partir de la reforma del 94 distinta, ¿no? Digamos, cuando fue pensada la figura del jefe de gabinete, de alguna manera se le dio un rol de presencia parlamentaria que después, no ocurrió, pero que la Constitución en su artículo 101 lo establece. Sí. Yo creo que estamos hablando de una persona que tiene su carrera política terminada, estamos hablando de una persona que tiene su vida muy complicada y que además va a tener su situación judicial muy complicada. Porque yo creo que Adorni, además de no poder explicar su patrimonio, cometió el error de mentirle al pueblo argentino, de mentir en el Congreso y de aparte hacerlo con esa soberbia insoportable que va a todos lados maltratando a sus colegas, maltratando a otros periodistas, y es como tonto y retonto, ¿viste? Entonces, la verdad, yo me imagino una persona que está escuchando a Adorni desde su casa, después de una jornada de laburo de 14, 15 horas, o probablemente yéndose a otro laburo, subiéndose al Uber, llegando con lo justo, sin tener tiempo para ver a su familia o para disfrutar. Me imagino un día en la vida cotidiana y escuchar a Adorni dar la explicación de que encontró un pendrive con cientos de miles de dólares. Es todo irreal, es toda una tomadura de pelo. Me imagino a todos aquellos que lo escucharon decir que pasó a ser millonario porque de repente se encontró miles de dólares. Vos conocés mucha gente, Andrea, que le pasa una cosa así en la vida. No, que de pronto tenga $500,000 y no recuerde dónde los dejó, muchísimo y que menos. Además, una fábula, ¿viste? Nos contó. Y que le haya pedido plata a 2 jubiladas, haya hipotecado con 2 jubiladas, y que resulta que después ahora dice que en realidad él tenía plata en efectivo, más plata en efectivo que la que se endeudó con las jubiladas. Es todo bizarro. Ahora, Cecilia, en este punto, ¿no? También, ¿cuánto demoraron en llegar a esta fábula, como vos decís, a construir esta fábula? Porque el núcleo duro del presidente, entiendo, estaba al tanto de que esto era un problema, o sea, están asesorados, esto es lo mejor que consiguieron. Es una actitud también para tener en cuenta por qué lo sostienen tanto al jefe de gabinete. ¿Tenés alguna hipótesis al respecto? Porque Adorni es Milei y Milei es Adorni. Porque son lo mismo, porque no es cualquier funcionario, es el núcleo del corazón del gobierno libertario. Y porque además Adorni era una apuesta política de los hermanos Milei. Fue el único tipo por el que hicieron campaña y lo presentaron, incluso acordate que en su momento se hablaba de la posibilidad de Adorni candidato a presidente, a vicepresidente. O sea, no es un funcionario cualquiera, es el corazón del gobierno.
Y me parece que es un funcionario que debe ser bastante complicado, ¿no? Porque, no sé, me da la sensación que en esa petulancia que tiene, eh, no debe tener en claro quién es el jefe, ¿no? Tal vez Milei está extorsionado. Además, ellos te hablan de la batalla moral, de la honestidad, de la gente de bien, pero en realidad lo que muestra que es un desgobierno que se mueve al ritmo de un fraude, de una mentira. Es el modus operandi libertario. No puedo dejar pasar. Vos decís, Milei tal vez está extorsionado por Adorni. ¿Y por qué no lo raja? ¿Qué sabe Adorni? Hace meses que el gobierno está paralizado atrás de esto. No se habla de otra cosa. Entonces es muy raro, ¿viste? Yo aparte veo que cada vez son menos los funcionarios libertarios que salen a defenderlo a Adorni. Sí. ¿Viste? Es cierto. No es como la primera vez. Ahora están todos calladitos la boca, como con resignación. La misma Bullrich, ¿viste? Siempre Bullrich es hipócrita. Yo la veía el otro día, que no sé qué hablaba de los reparos éticos, y el mismo día fue a soplar la velita con Adorni en la Casa de Gobierno. Sí. Adorni dijo que le iba a comprar una torta incluso. Terrible. Sí. A lo Bullrich, ¿viste? Sí. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Cómo andás, Víctor? Bien. Cecilia, a raíz de este affair Adorni, nos enteramos que además se había adherido a la inocencia fiscal, y a partir de él nos enteramos que no fue el único funcionario de este gobierno que se adhirió a la inocencia fiscal. Había muchos que tenían ahorros no declarados, ahorros en negro, ahorros de origen desconocido. ¿Puede ser esa también una de las razones por las cuales Adorni sigue ahí? ¿Que no es el único, digamos, que está en una posición difícil? Sí, claro, porque a todo esto hay que sumarle ese dato, viste, que como que las cosas van pasando y uno se va olvidando. Él y su mujer se adhirieron al régimen de inocencia fiscal para que no se lo investigue, porque ellos están cuidando la parte penal. Él ya sabe que no va a ser candidato ni a jefe de gobierno, ni a presidente, ni nada. Entonces lo que está haciendo es la construcción penal. No quiere que se lo investigue por evasión. Entonces agarró una ley que impulsó el gobierno y ahí cerró el círculo. Aparece la guita, que no se sabe de dónde sale. Después alargan los tiempos, los 30 días, ¿viste? ¿Te acordás que el Bullrich que me expolió? Y por último intentan meter todo debajo de la alfombra con instrumentos que ellos mismos crearon. Pero claro, también lo hizo Esper, que además fue el que anunció la ley. Yo me acuerdo de esa conferencia de prensa. Una cosa increíble, que tuvo que renunciar. Esper, recordemos, de poder haber sido acusado de recibir $200.000 de una persona vinculada al narcotráfico. Sí. Sturzenegger, Franco, Soria. El titular del ARCA. Eso es. Sí, razón. Andrés Vázquez está ahí en la ley de. ¿Cómo se llama? Inocencia fiscal. Exactamente. Nosotros desde nuestro bloque no la acompañamos. Yo me acuerdo que esa sesión la quisieron apurar, votar casi, diría, a libro cerrado. Nosotros planteamos que era otorgar un beneficio a evasores y blanqueadores. Acá hay evasión. Sino también planteamos que entre esos posibles evasores se incluían los propios funcionarios y los familiares, ¿no? Pero bueno, el gobierno no tiene ética, no tiene moral, no tiene un plan, y sobre todo es un gran fraude en materia económica. Porque el gran problema sigue siendo ese. Todo esto la justicia lo va a investigar, y estos muchachitos más temprano que tarde, si hay justicia en la Argentina, van a terminar presos. Pero el problema es el sufrimiento del pueblo. Claro, eso es lo que va a quedar y lo que va aumentando. Exactamente, la crueldad, la falta de empatía, la falta de comprensión sobre las cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con los precios. Así que es un combo muy complejo, ¿no? Cecilia, aprovechamos que te tenemos y queremos conversar sobre otras cuestiones, además del tema Adorni, y tiene que ver con el futuro, ¿sí? Con cómo se va a armar o se va a reconstruir el peronismo de cara al 2027, qué es lo que vos vislumbrás, porque bueno, después tenemos todos los capítulos de la interna, los vaivenes, la situación de Cristina, en fin, pero ¿cómo imaginás vos, cómo imagina el Frente Renovador el 2027?
En unidad. Nosotros no imaginamos ningún escenario que no sea en unidad. Y a partir de la unidad, ampliar el espacio, volver a representar, pero es imposible pensar el 2027 sin unidad. Yo creo que va a haberla, que hay que elaborarla, que hay que ordenarla, que ningún candidato es más importante que la unidad del campo nacional y popular, y que mientras tanto lo que tenemos que hacer es acompañar a la gente en este proceso de tantas dificultades y realmente empezar a expresar una alternativa más que una candidatura. Nosotros partimos de una situación muy compleja, que es que la dirigente más importante de nuestro espacio político y tal vez de la Argentina está proscripta y está presa. Y eso no hay que olvidarlo ni un segundo, porque la deriva autoritaria de la Argentina es compleja, porque la mafia judicial, mediática y económica la metieron presa, por lo que representa para el pueblo argentino, no solo para nuestro espacio político. Y hay mucho para hacer. Entonces no podemos perder un instante en ninguna discusión personal sobre si me gusta más o menos un candidato. Las PASO son un mecanismo de definición, si no hay síntesis alrededor del nombre. Pero lo importante es que haya síntesis en las decisiones políticas, en los planteos políticos, en las ideas. Parece haber unas posiciones irreconciliables en este momento. No, yo creo que irreconciliable sería si tuviésemos visiones opuestas sobre el modelo económico, productivo, laboral, social. Me parece que el resto son debates. Bueno, de hecho lo hemos visto a Pichetto volver. ¿Qué opinas de Pichetto y de esta actitud que ha tenido esta semana, que pidió La fue a ver a Cristina. La fue a ver, además pidió por la libertad de Cristina. Me parece que, él lo dijo, ¿no? Quería transitar sus últimos años en paz consigo mismo, o una cosa así. Yo valoro, respeto, no soy quien para juzgar lo que hizo, lo que no hizo. Me parece que si suma a la construcción esta que tenemos que hacer, está bien, siempre con coherencia, ¿no? Siempre hay que tener coherencia. Cecilia, vos mencionabas hace unos minutos la difícil situación económica como contraparte de todo esto que está sucediendo, ¿no? Las preocupaciones de la gente para llegar a fin de mes. Ayer, en realidad, nos llegaba un estudio de opinión que dice que el 60% de los argentinos tiene que endeudarse para poder llegar a fin de mes. Con un familiar, con la tarjeta de crédito, con un banco, con un prestamista, con el mecanismo que sea, pero el 60% se endeudan para llegar a fin de mes. Había una canción de Calamaro, supongo que te acordarás, yo me la acuerdo, porque somos más o menos de la misma generación, que sea Fabio Serpa tenía razón. Al final Sergio Massa tenía razón, anticipó que iba a pasar todo esto y pasó. Terrible, porque la verdad que uno, en el fondo, le gustaría que Sergio se hubiese equivocado, ¿no? Pero pasó todo lo que pasó con los jubilados que tienen pisado el salario y el bono hace 2 años, con los trabajadores, con la universidad pública, con los remedios. Hoy una de las imágenes más desgarradoras de la Argentina y más reales de la Argentina se da en la farmacia cuando vos tenés un jubilado adelante y lo ves viendo qué remedio deja. La verdad que en las carnicerías, viendo cómo se hace para llevar 1 kilo de asado de milanesa. Mirá, viste, yo escucho, ¿no? Que la macro, que con Sergio. En el 2023, con un sueldo mínimo, te alcanzaba para comprar 26 kilos de milanesa en alga. Hoy 22. La carne picada, podía comprar 45 kilos. Hoy 42. Eso es el salario mínimo pisado. ¿Entendés? La nafta, vos comprabas en el 2023 aproximadamente 495 litros, hoy 232. Y el endeudamiento es un problema gravísimo, porque aparte la gente tiene que entender que no es un problema de falta de educación financiera de cada uno, es un problema global, político. O sea, le está pasando a todos, es colectivo. Entonces no es un problema de que una persona maneja mal sus finanzas.
Como vos decías, el 60% de la población está endeudada y está aumentando la mora familiar. Claro. Se compra cada vez menos, pero se debe cada vez más. Y muchos de ellos son jóvenes que tomaron créditos y que hoy tienen serios problemas para pagarlos. Y es el mismo grupo que más de desempleo crece. Ujú. La verdad es una deuda, pero aparte eso, ¿no? Es una deuda de subsistencia para tener una semana más, porque no es una deuda porque te compras un televisor o porque querés cambiar el auto. Entonces, no falta educación financiera, falta la recomposición del salario que este gobierno tiene pisado hace tanto tiempo. Bueno, y esta semana entró en vigencia la reforma laboral, con renegociaciones de convenios, con el tema de los bancos de horas, toda una situación de vuelta y regreso a la precariedad, a la prehistoria, ¿no?, de las leyes laborales de la Argentina. Y en agenda, y acá te prometo que es la última pregunta, en agenda está el tema de la ley de sociedades, ¿no? Y esto de permitir que lleguen sociedades extranjeras que se rijan, es un proyecto del oficialismo, ¿no?, que se rijan por las leyes foráneas y no por las leyes nacionales, es decir, que nuestros jueces estarían como de brazos cruzados frente a la existencia de estas empresas también automatizadas. Sin personas físicas que pongan la firma, que la representen. Sí, a ver, yo pocas veces vi cómo la agenda del Parlamento la construyen los grandes grupos económicos. Afuera, de acá, hace poco tiempo, a nosotros no porque nos opusimos, pero se votó en el Congreso la ley de zona fría, que, digamos, va a hacer que a horas del invierno, si esta ley finalmente se sanciona en diputados, se le eliminen de manera total el subsidio a la zona fría, digamos, a 3 millones de argentinos. Y mientras se le suspende la deuda de 1.800 palos a Edenor y Edesur. Y así pasa con el Super Rigi, que es peor que el Rigi, con la ley de lobby, con la de inviolabilidad de la propiedad privada. Es un modelo profundamente extractivista, con entrega total de soberanía. Y nosotros lo venimos diciendo, Andrea, desde que se dictó el DNU 70, aquella famosa ley base. Este modelo nació muerto, no hay una receta nueva, es una receta que ya fracasó. Y realmente lo que perdió el pueblo trabajador no se evaporó, no se lo llevó una cigüeña. Lo tienen 5 vivos que se están llenando los bolsillos, se la llevan afuera. Yo espero que la gente se dé cuenta y que transforme en acción, en participación, todo esa bronca y ese dolor que te genera que te hayan defraudado una vez más. Cecilia, muchas gracias. Gracias por atendernos. A vos y a ustedes. Un abrazo. Beso. Buen fin de. Un beso. Cecilia Moro estuvo charlando con nosotros. Bueno, dos de los temas